poner a grabar porque ese me olvido. Se me olvidó de grabar. Muy bien, chicos, como ven son solo 6 diapositivas, así que esto lo vamos a acabar, como digo, rapidito. Muy bien, el tema del día de hoy es la República Romana parte 2. El día de hoy vamos a hablar de la crisis de la República. Muy bien, la crisis de la República Romana. Chicos, la semana pasada hicimos lo que era la República Romana. ¿Qué había pasado? Había pasado que, ya sabemos, los romanos sacaron a sus reyes y tomó el poder el Senado. El Senado le entrega el poder a los magistrados. ¿Se acuerdan las magistraturas? Preguntas. A ver, atención, ¿qué tan atentos han estado en la clase pasada? Pregunta, ¿de qué se encargaba el funcionario llamado edil? ¿De qué se encargaban los ediles? A ver, preguntas de la clase pasada. ¿De cuidar a la ciudad? De cuidar a la ciudad. Cuidar la ciudad. La belleza de la ciudad. ¿De qué se encargaban los cuestores? ¿Los cuestores de qué se encargaban? ¿De contar a la población? No. No. Cuestores, he dicho cuestores. ¿Los cuestores de qué se encargaban? Cuestores se encargan de administrar los tributos, cobradores o recaudadores de impuestos, ¿verdad? Los pretores, ¿de qué se encargaban los pretores? Los pretores administraban ¿qué? Los pretores administraban justicia. Y por último, ¿de qué se encargaban los censores? Ahora sí, los censores. ¿De contar a la asamblea? De contar a la población. Muy bien, gracias. De contabilizar a la población, ¿verdad? Eso es el tema de las magistraturas. Luego tenemos que hubo una lucha entre dos clases sociales. ¿Cuáles fueron las dos clases sociales que se enfrentaron por el tema de los derechos? ¿Cuáles son las dos clases sociales que existen en Roma? A ver. Los patricios y los plebeyos. Los patricios y los plebeyos, muy bien. Que originalmente los patricios tenían todos los derechos y los plebeyos no. Pero a través de muchas luchas, los plebeyos lograron equilibrar la balanza y tener derechos iguales a los de los patricios, ¿verdad? Eso es todo lo que era, chicos, el tema de la República Romana, ¿no? Cómo se estableció la República Romana. También tenemos que Roma empiece a expandirse, y para que Roma empiece a expandirse tiene que primero ganar unas guerras, las guerras púnicas que le enfrentan contra Cartago. ¿Cuántas guerras púnicas fueron? A ver, ¿cuántas guerras púnicas fueron? 3. 3 guerras púnicas, ¿verdad? Ya sabemos que la primera perdió Cartago, en la segunda se enfrenta a Roma contra el general cartaginés Aníbal Barca, pero finalmente Aníbal también termina siendo derrotado. Y la tercera guerra púnica ni siquiera la podemos llamar guerra. ¿Qué pasó en la tercera guerra púnica? ¿Qué pasó en la llamada tercera guerra púnica? ¿Recuerdan? Que ni siquiera fue una guerra en sí, sino que simplemente ¿qué fue lo que pasó? A ver, acuérdense, chicos. ¿Qué pasó con Cartago en la tercera guerra púnica? Cartago fue destruida por completo. ¿Por qué los romanos destruirían Cartago? A ver, ¿por qué la destruyeron? Porque pensaron que Cartago iba a recuperarse y les podría... Excelente, gracias, Amanda, porque Cartago estaba dando signos de recuperación y en el futuro podría estallar otra guerra, así que incitados por el senador romano Catón, terminan arrasando con Cartago. Con la destrucción de Cartago, Roma tiene el camino libre para convertirse en el imperio más grande del Mediterráneo. Pero antes de que Roma se vuelva un gran imperio, primero debe ocurrir esto, la crisis de la República Romana. Bien, cuando Roma empieza a adquirir enormes territorios, comienzan los problemas internos. Algunas familias plebeyas extremadamente ricas se aliaron con las viejas familias patricias para excluir al resto de ciudadanos de las más altas magistraturas y del Senado, ¿no? Esta clase dirigente aristocrática se hizo cada vez más arrogante y propensa al lujo, perdiendo los altos niveles de moralidad e integridad de sus antepasados. La gradual desaparición de los campesinos causada por la creación de grandes propiedades agrarias, de un sistema de producción esclavista y por la devastación de los campos por las guerras, condujo al desarrollo de un proletariado urbano, o sea, de gente pobre, cuya opinión política no se tenía en consideración. Entonces comienzan las luchas entre el partido aristócrata y el partido plebeyo, el partido popular. Bien,
Los intentos de los tribunos de la plebe, Tiberio Graco y su hermano Cayo Graco, por aliviar la situación de los ciudadanos más pobres con una reforma agraria y el reparto de cereales, acabaron en revueltas en las que ambos hermanos resultaron muertos en estos años. Chicos, les explico qué pasa aquí. Pasa lo siguiente, como Roma ahora se ha convertido ya en un imperio más o menos mediano, ¿sabes qué ocurrió? Ocurre lo siguiente, que ahora los romanos ya se llenan de soberbia, como ahora son ricos, tienen dinero, y empiezan a marginar a los pobres. Bien, empiezan a marginar a los pobres, empiezan a quedarse con enormes tierras, empiezan a dejar sus valores morales y ahora se dedican a las fiestas, a las borracheras, a los lujos, y Roma está entrando en una degradación moral. Esto va a enfrentar a los partidarios de la clase aristócrata, de los ricos, contra los partidarios de la clase popular que quieren apoyar a los pobres. Bien, por ejemplo, y esto va a ser un problema muy fuerte en este caso, los hermanos Graco, como ves acá, Tiberio y Cayo Graco, fueron dos tribunos de la plebe, ¿ya? Dos tribunos de la plebe. Estos hermanos Graco trataron de enfrentar el problema de los pobres. Habían muchos pobres, muchos mendigos en Roma. ¿Y qué hacen los hermanos Graco? Proponen una reforma agraria. Proponen que los ricos romanos les entreguen tierras a los pobres. Y también proponen una reforma, la ley frumentaria, ¿no? Que se baje el costo del trigo para que los pobres puedan comer pan. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó? A los aristócratas, a los patricios romanos, no les gustó para nada esos intentos de leyes y finalmente asesinan a uno de los hermanos Graco y el otro se suicida cuando lo iban a asesinar también. Así terminó. Entonces aquí ya vemos que Roma está entrando en una crisis, no solo moral, sino una crisis política. Dos partidos, dos bandos enfrentados, los patricios aristócratas contra la clase popular o los plebeyos. Bien, aquí tenemos la Primera Guerra Civil. La crisis en Roma se extendió cuando se produjo una guerra civil que enfrentó a los seguidores de dos líderes militares, Sila del partido aristócrata y Mario del partido popular. Estos dos senadores, uno apoyado por el partido popular y otro por el partido aristócrata, se enfrentan, gana Sila y se imponen los aristócratas sobre los plebeyos. Esa es la primera crisis, la primera guerra civil entre Mario y Sila, que son básicamente los representantes de los dos grandes bandos, ¿no? Aristócratas contra plebeyos. Terminada esa primera guerra civil en la que gana Sila, también ocurre una rebelión de esclavos, la rebelión de Espartaco, el famoso Espartaco, que lideró una rebelión de esclavos que finalmente fracasó y todos fueron asesinados, ¿no? Esta crisis política abrió el camino al gobierno de los militares. Empieza la época de los triunviratos. ¿Qué pasó aquí? El Senado romano tiene miedo de que haya un golpe de Estado, que se establezca la figura de un dictador. Por lo tanto, se establece un triunvirato. Chicos, ¿qué es un triunvirato? Un gobierno de 3 personas, no de una, no de 2, de 3 personas. O sea, como que haya 3 presidentes. Eso es un triunvirato, 3 gobernantes. Como hay 3, entre los 3 pueden controlarse y entre los 3 pueden distribuirse el poder. Esos fueron los triunviratos. Entonces, a partir de la Primera Guerra Civil, el Senado empieza a temer que ocurra un futuro golpe de Estado y entonces, ¿qué hace? Le entrega el poder a 3 personas, el primer triunvirato. En este primer triunvirato se le entrega el poder a 3 militares, al gran Julio César, a Pompeyo y a Craso. 3 generales, ¿no? Que gobernaron bien por algunos años, por unos 7 años gobernaron bien. Pero el problema aquí viene con este señor llamado Craso. Chicos, ¿alguna vez has escuchado cuando alguien hace una burrada, una tontería, que le dicen, has cometido un craso error? El nombre de Craso ha pasado a la historia como el nombre de una torpeza, ¿no? ¿Por qué? Porque Craso era un general que la verdad es que hizo una tontería. Ha pasado como el peor militar de la historia, Craso, ¿ya? Algo así. ¿Por qué? Se le ocurrió invadir Grecia con una estrategia tan mal hecha la estrategia que finalmente les ganaron en la primera batalla y Craso murió primero. O sea, imagínate qué tan mal había sido su estrategia que lo mataron primerito, Craso. El problema acá viene. Cuando gobernaban los 3 juntos, estaba todo bien, había paz. Pero ahora que ha muerto Craso, ¿quién se queda con el poder? ¿Julio César o Pompeyo? Y estos dos hombres que tienen unos egos hasta las nubes, ambos quieren ser los nuevos líderes. Entonces empieza la guerra entre Julio César y Pompeyo.
Julio César es apoyado por el pueblo, es muy querido por el pueblo, y Pompeyo es apoyado por los aristócratas. Otra vez enfrentamiento de bandos. Segunda guerra civil, la guerra entre Julio César y Pompeyo, ¿no? Del primer triunvirato. Bien, Roma cayó en periodo de desórdenes hasta que finalmente el Senado indujo a Pompeyo a que permaneciera en Roma, ¿no? Lo nombraron último cónsul y la apoyaron en su lucha contra César. Aquí vemos eso, ¿no? El pueblo apoya a Julio César y el Senado romano, ¿a quién apoya? A Pompeyo, ¿no? El Senado, con el propósito de evitar que César se presentara como candidato al consulado, le exigió que abandonara su rango militar. César se negó, cruzó el río Rubicón desde la Galia y tomó Roma, ¿no? César conquista Roma y obliga a Pompeyo y a los líderes a escapar a Grecia, ¿no? La victoria de César supuso la introducción de reformas económicas en un intento de vencer la corrupción y restaurar la prosperidad de Roma. Julio César era un hombre muy visionario. Julio César era un hombre muy querido por el pueblo. ¿Por qué? Porque él apoyaba al pueblo y quería hacer reformas para hacer una Roma más justa. Cuando Julio César conquista Roma, ya toma Roma, él se nombra a sí mismo dictador perpetuo, o sea que él iba a gobernar toda su vida. Se nombra dictador perpetuo y empieza a establecer reformas, pero todo eso terminó muy mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó, chicos? Dígame, ¿qué pasó con los hermanos Graco cuando quisieron hacer reformas? A ver, lo acabo de decir. A ver, hablen. ¿Qué pasó con los hermanos Graco cuando trataron de hacer reformas en favor de los pobres? Lo mataron. Los mataron. Y muy bien, y ahora vemos a César, Julio César, tratando de hacer reformas. ¿Cómo creen que terminará esto? Esto termina solo de una manera. Tras su victoria, César regresó a Roma como dictador vitalicio. Se nombró dictador perpetuo, ¿no? Cayo Julio César extendió el vasto territorio gobernado por Roma, ¿no? Triunfó en la guerra civil, lo nombraron líder absoluto de Roma, ¿ya? Pero eso hizo que César se gane la enemistad de los aristócratas, porque César era apoyado por el pueblo. Ya sabemos que los aristócratas con el pueblo no se llevan bien, ¿no? Esto lleva a que el 15 de marzo del año 44 a.C., César sea víctima de una traición y en las puertas del Senado César es asesinado. ¿Por qué mataron a César? Lo mataron, ya, César murió por Bruto. No estoy bromeando, César murió por Bruto, porque Bruto fue el que lo mató, ¿ya? El hombre que asesinó a César se llamaba Bruto, ¿ya? Cayo Bruto se llamaba, ¿ya? Pero yo le digo Bruto, Cayo Bruto, ¿no? Entonces, habían varios asesinos, de entre ellos estaban los más famosos, Cayo Bruto y Casios, ¿no? Dos de los asesinos que apuñalan a César hasta la muerte, ¿ya? Así termina muriendo Julio César. Bien, ¿qué pasó con Pompeyo? Pompeyo se escapó a Egipto pensando que en Egipto lo iban a proteger y en Egipto lo asesinan, ¿no? El faraón de Egipto termina ordenando la muerte de Pompeyo. ¿Quién era el faraón de Egipto? Chicos, el faraón de Egipto era un tal Ptolomeo. ¿Ustedes se acuerdan cuando hicimos Imperio Macedónico que los generales de Alejandro Magno se habían repartido su imperio y al general que le tocó Egipto se llamaba Ptolomeo? Ya. Los descendientes de ese general, sus hijos, sus nietos, también se llamaban Ptolomeos y gobernaban Egipto como faraones. Uno de esos Ptolomeos, creo que Ptolomeo IV por ahí, era el que gobernaba Egipto cuando llegó Pompeyo buscando refugio y lo ordena que maten a Pompeyo. Finalmente Julio César se entera de eso, de que han matado a Pompeyo, él viaja a Egipto. Escúchenme, oye chicos, la historia de Julio César es bien interesante. Viajó a Egipto, destituyó a este faraón y nombró no a un faraón, sino a una reina. ¿A quién creen que nombró como reina de Egipto? A la famosa Cleopatra. ¿Han escuchado el nombre de Cleopatra, supongo, sí o no? La famosa reina de Egipto. Julio César fue el que la nombró como reina. ¿Por qué? Porque la verdad, chicos, es que Julio César, mejor dicho, Cleopatra era amante de Julio César. ¿Ya? Cleopatra era amante de Julio César. Cleopatra habrá tenido según lo que cuentan, tenía 17 años cuando subió al trono de Egipto como reina, aunque ella no es egipcia. Cleopatra era de padres macedonios, de padres griegos. Ella fue una griega. Y es algo, chicos, bien interesante el tema de Cleopatra, porque fue la única reina de Egipto de descendencia griega, porque en ese tiempo los faraones griegos ni les interesaba. Cleopatra sabía leer los jeroglíficos. Los Ptolomeos no sabían leer el idioma egipcio. Cleopatra sí estudió. Ella, a pesar de no ser egipcia de nacimiento, sino griega, sí se esforzó en aprender la cultura y la lengua de los egipcios, la única. Cleopatra se vuelve reina de Egipto, al mismo tiempo es amante de Julio César, y acá te cuento la curiosidad más grande.
¿ya? Y en ese momento es cuando Cleopatra queda embarazada de César, ¿ya? Pero Cleopatra todavía no era tan mayor, su cuerpo todavía no estaba preparado. Y cuenta la historia que a Cleopatra se le complicó el parto. Cuando iba a dar a luz, no podía dar a luz. Entonces, en ese momento, los médicos egipcios, ¿sabes qué hacen? Le hacen una operación a Cleopatra para poder hacer que nazca su hijo. Y esa operación, como era hijo de César el que iba a nacer, ¿sabes cómo le llamaron a esa operación? Cesárea. Que es lo que ahora hacen cuando las mujeres no pueden dar a luz, les hacen un corte para poder sacar a su bebé y le llaman esa operación cesárea. ¿Por qué crees que le llamaban cesárea? Capaz a tu mamá le han hecho esa operación, ¿no? Cuando has nacido tú. ¿Por qué crees que se llama cesárea? Porque la primera persona a la que le hicieron esa operación fue a Cleopatra, que estaba teniendo el hijo de César. De ahí viene el nombre César. Es una curiosidad muy interesante, ¿no? Bueno, finalmente César es asesinado, ¿no? Y al ser asesinado César, ¿qué pasa con el poder? Bueno, Cleopatra se quedó en Egipto con su hijo, ¿no? Ella no sabía todavía que habían matado a César, después se entera. Y aquí viene el problema. El Senado le entrega el poder a otros tres. Segundo triunvirato. Se forma el segundo triunvirato. En el segundo triunvirato le entregan el poder a tres personas. A Marco Antonio, que era el mejor general de Julio César, a su sobrino Octavio, ¿ya? A su sobrino Octavio, del sobrino de César, Octavio, y a Lépido. Entonces, segundo triunvirato, Marco Antonio, Octavio y Lépido, que también gobiernan bien por un tiempo hasta que Lépido renuncia. Lépido prefiere volverse sacerdote y no quiere saber nada de la política. Cuando Lépido renuncia, ocurre lo mismo que con César y Pompeyo. Se empiezan a pelear. Ahora se pelea Marco Antonio con Octavio, ¿ya? Para este tiempo, Marco Antonio está en Egipto, ¿no? Ahora Marco Antonio está viviendo con Cleopatra, ¿no? Ya que César ha muerto, como dice, un clavo saca otro clavo, y Marco Antonio, que fue el mejor general de César, ahora también se ha quedado con la que fue el amante de César, que fue Cleopatra. Finalmente, estalla la guerra, y en esta guerra se enfrenta Marco Antonio, aliado con Cleopatra, contra Octavio, el sobrino de César. Bien, todo esto los lleva a la batalla de Accio, o al combate de Actium, o Accio, en el que finalmente pierde Marco Antonio y pierde Cleopatra. Marco Antonio se suicida y Cleopatra también se hace morder por dos víboras y también se mata, ¿no? Al verse derrotados. Octavio se ha quedado con el poder absoluto. Ha conquistado, ha derrotado a Egipto, ha derrotado a Marco Antonio, que era el único que le podía enfrentar, y Octavio, chicos, regresa a Roma. Cuando Octavio regresa a Roma, él dice, ya no me llamen Octavio, a partir de ahora me van a llamar como Augusto. Y ahora ya no me van a llamar, yo no soy cónsul. Como ahora él se llama Augusto, ahora él se hace llamar emperador. Termina la República Romana y ahora sí comienza el Imperio Romano. ¿Quién fue el primer emperador? Augusto. ¿Quién es Augusto? Octavio, que se hizo cambiar de nombre y se hizo nombrar primer emperador. ¿Ya? Con Augusto comienza el Imperio Romano. Chicos, quiero contarles una pequeña historia y luego ustedes me dicen a quién se refiere. Escuchen, por favor. Atención, escuchen. Augusto, cuando se nombra emperador, ¿saben qué fue lo primero que hizo Augusto? La primera orden que dio Augusto como emperador. Su primera orden fue esta: que toda la gente del Imperio Romano, de las provincias romanas, toda la gente de las provincias romanas que Roma había conquistado, regresen a su lugar de nacimiento porque tenían que pasar un censo. ¿Se acuerdan de los censores, los que contaban a la población? Augusto quiere saber cuánta gente hay en su nuevo imperio, en el Imperio Romano. Entonces ordena por ley que toda la gente de todas las provincias que Roma ha conquistado regresen a sus lugares de nacimiento y pasen un censo. Escuchen esto. Y gracias a esa ley hizo que toda la gente empiece a viajar para registrarse en el padrón, ¿no? Para registrar su asistencia al censo. Allá por las montañas de la región de Galilea, un hombre está viajando a su lugar de origen, que es un pueblo muy lejano, ¿ya? Es un pueblo muy lejano. El problema es que este hombre está yendo en un viaje muy lento. ¿Por qué? Porque él está viajando con su esposa y su esposa está embarazada, ¿no? Y eso hace que el viaje sea muy lento. Y cuando este hombre llega a su lugar de origen, se entera de que ya no hay sitios donde alojarse porque habían llegado tarde. Díganme, ¿a quién me estoy refiriendo?
Esa historia de quién es. Chicos, está facilita. Ya ¿De me lo dije. Jesús? Nacimiento de Jesús. Claro, pues chicos. Nacimiento de Jesús. ¿Por qué creen Nacimiento de ustedes? Jesús. Nunca se han puesto a pensar por qué razón José hizo el viaje con María desde Nazaret hasta Belén. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Porque Augusto ha dado una orden, que era que pasen un censo en donde habían nacido. ¿Y dónde había nacido José? En Belén. Y él tiene que viajar hasta Belén. Y ahí ocurren los acontecimientos que nos narra la Biblia de la Natividad, ¿no? O de la Navidad. Entonces, chicos, todo está relacionado. Entonces, quería contarles eso como una última curiosidad. ¿Quieren una curiosidad más, sí o no? A ver, Sí. ¿quieren Sí. una curiosidad Sí, más? profesor. Les cuento una curiosidad más. Esto tiene que ver con el calendario, ¿ya? A ver, te cuento. En el tiempo de Julio César, cuando Julio César vivía, se estaba elaborando el calendario juliano. César había ordenado que se haga un calendario, ¿no? Donde estaban los meses del año. Y como César era tan popular, se sentía tan importante, César ordenó que el mes 7 del año, el mes séptimo del año, llevara su nombre, Julio. Por esa razón, ¿por qué crees que hay un mes que se llama Julio? Por Julio César. Entonces, cuando César vio el calendario, se dio cuenta que todos los meses, incluido julio, su mes, tenían 30 días. Entonces Julio César agarra y le dice al que está haciendo el calendario, oye, ¿por qué todos los meses tienen 30 días? No puede ser, porque yo soy César, mi mes tiene que ser diferente. Ponle un día más a mi mes para que se diferencie del resto. Y el que hace el calendario dice, pero César, ¿cómo le voy a poner un día más a julio? ¿No? ¿De dónde voy a sacar un día? Dice, no sé, quítale un día a febrero. Y le quitaron un día a febrero y lo pusieron a julio. Por eso febrero se quedó con 29 días y julio con 31 días. Después de la muerte de César, se nombra Octavio como Augusto, como nuevo emperador. ¿Y Augusto qué dijo? Si Julio pudo tener un mes con su nombre, ¿por qué yo no? Hizo que al mes 8 le pongan el nombre Agosto. ¿Por qué crees que se llama Agosto? ¿Por quién? ¿En honor a quién? ¿A? Augusto. Augusto. Se llama Agosto. Y Augusto dijo, si César hizo que le pongan un día más a su mes Julio, ¿por qué yo no puedo? Ponle un día más a mi mes también. ¿Pero de dónde nos saca un mes? Quítale un día a febrero. Y le quitaron un día a febrero y lo pusieron a agosto. Por esa razón es que tú ves en el calendario que febrero tiene 28 días y julio y agosto, los dos son los únicos meses que tienen 31 días y que están pegaditos, ¿no? Siempre es un mes con 30, un mes con 31, un mes con 30, 31. Pero ¿qué pasa con julio y agosto? Ambos tienen 31 días. Es el único caso en el calendario. Chicos, entonces espero que les haya gustado, les haya divertido esas curiosidades sobre este tema.